Día martes, significa que es día de primer sueldo. Y hoy tenemos a una invitada con un currículum tan interesante. Nos parece tan valioso conocer su historia a través de esta sección primer sueldo. Ella es Zeudi Galván. Es ingeniero de petróleo con 20 años de experiencia en ingeniería de yacimientos y de producción en campos de Venezuela, de Kuwait, de Colombia, de Perú, de Ecuador. También tiene una especialización en gerencia de proyectos, es profesora de la Universidad del Zulia, profesora invitada del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador. Además es facilitadora de cursos para la empresa Bober Klein. Por su trabajo ha sido galardonada por la Society of Petroleum Engineers. Es cofundadora de Women in Energy Venezuela y líder para Latinoamérica y el Caribe del Comité de Diversidad e Inclusión de la Society of Petroleum Engineers. Nuestra invitada, repito, es Zeudi Galván. Ingeniero, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú, Román? Mucho gusto de participar en esta sección, mi primer empleo. Sí, y yo incluso antes de hablar de primer empleo o de primer sueldo, yo quisiera conocer la primera vez y probablemente volvamos a los tiempos del colegio o de casa, la primera vez que tuvo algo de dinero en sus manos, ¿por qué fue? Mira, la primera vez que tuve algo de dinero fue porque hice algo de repostería y con eso obtuve ingresos. ¿Y se puede saber qué hizo de repostería? Ponquecitos, Ponquecitos. Para vender a la sí. propia familia, probablemente. No, en unas tiendas cercanas de la zona residencial donde yo vivía. Ya, y antes de ya entrar de lleno en el mundo de la ingeniería y particularmente el petróleo, ¿algún otro trabajo, oficio que sea una curiosidad, por ejemplo, para nuestra audiencia, cuál puede ser? No, más pequeña hice también había, tú sabes, en este tema de los accesorios que es Sí, algo claro. que no deja de ser un negocio. La Yo bisutería, ¿no? hacía, sí, yo hacía unos zarcillos que se le colocaban, se personalizaban, ¿no? Ajá. De hecho, recuerdo los hacía incluso con mi hermano, ¿no? Los personalizábamos y eso también fue una forma de obtener ingresos mientras estuvimos en el colegio, Claro. ¿no? Ya cuando entramos en la universidad, en mi caso particular, opté por una beca en la universidad. Ok. La Universidad del Zulia, donde yo egresé, Sí. me otorgó una beca y estuve, por supuesto, atenta del programa de becas que tenía la empresa petrolera nacional Ujú. y para lo cual tenías que postularte y te tenían que seleccionar. Sí. Eso sí fue en los últimos años de carrera y tuve un empleo, fíjate lo importante de el interés de la empresa que va a recibir los profesionales. Ujú. Tuve un empleo donde a través de un convenio que tenía la universidad y en ese caso era el Centro Internacional de Educación y Desarrollo de la Industria Petrolera Nacional, había un programa para formar preparadores que luego iban a hacer un desarrollo académico, ¿no? Ok. Para, por supuesto, alcanzar el nivel de doctorado que era lo que ese convenio establecía. Sí. Yo concursé porque eso es importante dejar claro Ujú. que no es que tú tomas esos trabajos porque, bueno, está la oportunidad y era yo la que quería y Ujú. lo tomé, sino porque había un concurso incluso de credenciales, Ok. ¿no? Con lo que habías hecho académicamente y ese empleo, yo recuerdo, Román, Ujú. que yo ganaba como 6, 7 veces el salario mínimo Wow. con ese empleo. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención, sobre todo de cómo tú retienes talento en la Sí. industria, es precisamente que el joven, como yo, no Ujú. me preocupase por pues, Claro. obtener ingresos Claro. de cualquier tipo de actividad económica, sino que tuviera la garantía de que por mis estudios y por mi buen desempeño Claro. académico iba a tener una remuneración, lo cual me permitía, por supuesto, tener mejores resultados académicamente, ser una potencial candidata para formar parte de lo que sería entonces los profesionales para la Claro. empresa. Es concentrarse en aquello para lo que me he formado y para lo que me están contratando y no emplear tiempo en pensar de qué otra manera puedo ganar más ingresos para satisfacer mis necesidades más básicas.
Correcto. Y eso es algo que ocupa no solamente hoy día a los estudiantes, sino a los jóvenes profesionales. Porque tú ingresas a algunos puestos, sobre todo en el sector en el que yo estoy, que es el sector energía, que es un sector que en su mayoría está dentro de lo que sería el Estado, y los salarios son muy bajos y tú tienes que entonces, y lo vemos, yo te puedo decir con total sinceridad que veo muchos jóvenes concentrándose en cómo van a obtener los ingresos necesarios para cubrir sus gastos y no en formarse en una profesión que demanda tanto conocimiento y además que es muy cambiante. Entonces imagínate tener eso y por eso te decía al comienzo que estaba muy contenta de participar en esto Sí, porque yo tuve, y se lo digo a mis estudiantes, yo tuve la oportunidad de ser apoyada para continuar en mis estudios. claro. Y es algo que estamos de alguna manera tomando ciertas acciones para retomar. No vamos a hacer nada nuevo, vamos a retomar planes que ya funcionaron y que lo que simplemente necesitamos adaptarlo a las realidades que tenemos de país hoy día. Claro, estamos conversando con el ingeniero de petróleo Seudi Galván. Seudi, uno piensa en ingeniería y uno piensa en petróleo, en la industria petrolera, y suele pensar, a lo mejor desde la mayor etiqueta, hay que reconocerlo, pero en un empleo, en un trabajo mayoritariamente de hombres. ¿Cuándo aparece la ingeniería como opción, pero luego vinculada directamente al petróleo? Sí, fíjate que la ingeniería, bueno, para colocar un ejemplo claro en Venezuela, a lo mejor la gente estuvo familiarizada, Chevron Venezuela celebró 100 años, Sí. ¿no? Nosotros en la Escuela de Petróleo de la Universidad del Zulia, desde finales de los 50, ya se estaban comenzando con la formación de Sí. profesionales. A mediados de los 60 egresa la primera mujer. Lo que tú dices es cierto, la profesión, sobre todo la labor de la ingeniería de petróleo, Sí. son dos aspectos fundamentales, la labor en campo y la labor, por supuesto, de lo que se hace a nivel de ingeniería, a nivel de otras áreas de conocimiento que son conexas, por supuesto, y se hace en oficina. Este, que ves mayor presencia masculina en campo, por Sí. supuesto que sí, Sí. la mujer no puede participar sobre todo en labores que requieren fuerza, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de proyectos, el desarrollo de la parte, el core de la Ujú. carrera, por supuesto que tanto hombres como mujeres estamos igualmente capacitados. Mm. Que sí hay que fortalecer es la presencia de la mujer en el campo porque tú luego entonces no puedes aplicar conocimientos de algo que no has visto. Claro. Y pasan cosas como que, por ejemplo, tuve oportunidad de ir hasta las instalaciones del lago de Maracaibo, quedarme a dormir porque son operaciones continuas, y sí se tienen facilidades solamente para hombres. Por supuesto, se hacía la excepción cuando llegaba la ingeniero, porque esa era como una de las etiquetas. Llegó el ingeniero, entonces te podrás imaginar lo que uno veía mientras ellos lograban Claro. ajustarse a la llegada del ingeniero. y, y era un compromiso, de hecho, de ellos de aceptar la presencia de la ingeniero. Sin embargo, hoy día vemos algunas cosas como que incluso lo que es la braga de trabajo, hay tallas para mujeres, Sí, se están sí. adecuando que en las instalaciones hayan baños para mujeres, Eh, sobre todo en este tema de equidad de género, que Ujú. es un tema hoy día y Sí, que por supuesto la industria petrolera no es ajena a ello. claro. Y se paga igual, precisamente hablando de esa equidad. Es decir, un ingeniero hombre y un ingeniero mujer con las mismas capacidades, con las mismas competencias, con el mismo cargo, ¿logran ganar lo mismo? Bueno, es relativo, puede que sí sea, porque muchas veces se habla de que hay una diferencia de salario, puede Ujú. que sí sea, no es en todos los casos, porque hay algunas posiciones, por ejemplo, donde si tú haces determinado rol, tú vas a tener un ingreso adicional y la mujer al no estar, en las condiciones para hacerlo, Ok. no lo va a hacer y va a percibir menos salario. Sí pueden existir diferencias, si estamos en el mismo cargo, por ejemplo, mencionabas al principio, yo como ingeniero de yacimientos o como especialista en el área de producción, estamos en la oficina, hombre-mujer,
los dos vamos a recibir el mismo salario. Pero hay ciertas condiciones que pueden hacer dependiendo del cargo o de las, por supuesto, del rol que estés desempeñando, pueden haber diferencias salariales. Estoy hablando de Venezuela. En otros países, pues pueden haber algunos beneficios, porque no solamente el salario, tienes beneficios complementarios. Entonces, bueno, pueden haber ciertas diferencias en la consideración de lo que es la mujer y el hombre. Seudi, resumimos su currículum de manera muy antipática, porque hubiésemos podido dedicar muchos más minutos a hablar del currículum, pero de él destacan dos elementos que comentaba yo al final. Primero, cofundadora de Women in Energy Venezuela, Mujeres en la Energía en Venezuela, y líder para Latinoamérica y el Caribe del Comité de Diversidad e Inclusión de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el objetivo final de estas dos instancias? Sí, voy a comenzar con el Comité de Diversidad e Inclusión, porque fue lo que dio paso a la creación de Women in Energy en Venezuela. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo, por ser la industria petrolera, una industria dominada por el género masculino, y promoviendo, por supuesto, el liderazgo de la mujer en la industria, crea en el 2016 un comité que se llamaba Women in Energy, ¿ok? Luego ese comité evoluciona a diversidad e inclusión porque, bueno, hay otros temas en género y en lo que sería diversidad, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que es la presencia femenina entra en el paraguas de diversidad e inclusión. Claro. Eh, en Venezuela, a raíz de la pandemia, en el año 2020, en una necesidad, porque Romania ciertamente es una necesidad, cuando tú estás en una carrera de este tipo, donde es claro que hay pocas mujeres, y donde entonces tú tienes que seguir un camino hacia, por supuesto, avanzar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del liderazgo, hay que unirse. El hombre lo ha hecho muy bien, ¿ok? Nosotras hemos aprendido que es un factor fundamental ser parte de una red, y en este caso una red de mujeres. ¿Okay? Y esta red de mujeres lo que hace, en el caso particular Women in Energy Venezuela, es fortalecer y potenciar el rol de la mujer en la industria energética. Hablamos de industria energética porque ya petróleo, la industria petrolera, ha evolucionado para energía, sobre todo por un tema de posicionamiento, y eso no es lo que en lo que vamos a detallar hoy. Pero en general lo que hacemos es desarrollar actividades de coaching, programas de mentoría, y eso nos permite transferir las experiencias de las que hemos tenido más tiempo, más oportunidad y por supuesto más exposición en la industria petrolera a las generaciones más jóvenes. Te alivias mucho en el camino porque entiendes que lo que ocurre no te ocurre a ti solamente, además que ya, como te mencionaba, es importante, por supuesto, aumentar la participación de la mujer. ¿Y cómo aumentas la participación de la mujer? Mostrando o visibilizando otras mujeres. Claro. Cuando tú te sientes identificada, es como hoy día en cualquier, y tú lo ves, ¿no? Además que tú estás en la parte de alguna manera de entretenimiento también. Se sienten muchos jóvenes identificados con figuras públicas. Entonces, claro, por supuesto que nosotros no tenemos una rockstar ingeniero, pero se trata de que, sobre todo para las masas, pero sí que dentro de las comunidades se muestren esas jóvenes que con sus capacidades, que con sus ganas de cambiar incluso al mundo, ¿no? El ingeniero tiene la capacidad con sus ideas y eso es lo que está esperando el mundo en estos momentos donde queremos descarbonizar la economía. Claro. Hay muchos elementos entonces donde la mujer tiene que tomar, por supuesto, espacios, y esa es una tarea, porque nos toca ocupar los espacios que nos corresponden. Sí. Pero las jóvenes profesionales no saben cuáles son los espacios que le van a corresponder. Además, en una industria que está en recuperación, que esperamos, por supuesto, que más jóvenes logren insertarse, pero sobre todo con este primer empleo que dignifique, por supuesto, el esfuerzo y que además en unas carreras donde necesitas, por supuesto, dedicarte, donde la capacidad de los jóvenes es la que precisamente va a permitir que ellos puedan avanzar con todos estos planes que el país y el mundo exigen,
puede entonces ser la garantía para ellos de que con su formación puedan abrirse puertas, tanto en empresas, en emprendimientos, y por supuesto que la sociedad puede estar tranquila de que tenemos individuos que están formados académicamente, que han desarrollado disciplina y que Sí, además son perseverantes, porque bien difícil es en las circunstancias, sobre todo actuales, en las universidades públicas, pues mantenerse en la carrera. claro. Entonces es parte de la motivación para no perder esa fuerza laboral Eso. femenina que esperamos, por supuesto, sea la generación de relevo. Qué interesante. Es el ingeniero de petróleo Seudi Galván que nos acompaña hoy en nuestro primer suelo. Y aunque voy a ir terminando con esto porque sería un pecado de despedirle ingeniero sin consultar. Hablaba de recuperación y aunque la pregunta que voy a hacer probablemente tenga una respuesta que amerite horas de debate, sí quisiera al menos esbozar, enumerar algunos elementos que les parezca importantes. Cuando hablamos de Venezuela como país petrolero, habría que hablar por lo menos en dos tiempos, lo que fuimos y lo que hoy somos. Desde lo que Ujú, tenemos hoy, cómo recuperar lo que fuimos, pero no para quedarnos allí, para recuperar aquellos planes que proyectaban una Venezuela muchísimo más pujante, cómo convertir esa ujú. Venezuela del presente en una que supere a la del pasado, que creo que mucho tendrá que ver con esto que nos ha venido hablando, el tema del personal, un personal altísimamente calificado que hoy está Ujú. apoyando la industria petrolera de otros países y ayudando a esos otros países a impulsar su producción. ¿Por dónde empezar? Sí, fíjate que a pesar de que tenemos muchos venezolanos fuera, lo que tú decías es cierto, también tenemos organizaciones de venezolanos en este caso particular, está la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, que en Venezuela realiza actividades en las Ujú, que se involucran venezolanos que están viviendo y trabajando en otros países. Y hay programas de mentoría que están desarrollando no solamente los que hicimos en Women in Energy, ujú, sino otras asociaciones como se llama Venezuelan American Petroleum Association, que son profesionales venezolanos que están en Estados Unidos en este caso, y que ellos han apoyado a los jóvenes, son programas totalmente gratuitos. Hay un interés, sabemos que el capital humano es lo fundamental para sí, lograr el desarrollo de la industria. claro. El venezolano está contribuyendo desde sus espacios, desde sus posibilidades a formar a estas generaciones. Tenemos estos programas que han rendido excelentes resultados, sobre todo porque los jóvenes encuentran una fuente de apoyo, encuentran, por supuesto, ese complemento a la formación académica. La industria ofrecía programas de formación que, como te decía, estamos en conversaciones desde la academia para poderlos volver a implementar. Tenemos la oportunidad de, desde lo que se tiene actualmente, poder, por supuesto, avanzar. No, y lo decías bien, no en lo que antes existía. Tenemos también un punto de hacer las cosas mejor, sobre todo en este cambio que ya están experimentando las otras industrias de petróleo nacionales, que es hacia la descarbonización. Entonces, bueno, vamos a implementar procesos nuevos, vamos a hacerlo entonces desde la sostenibilidad. Claro. Podemos, podemos, podemos tomar como el punto de partida que lamentablemente está por debajo de lo que debería estar, pero desde este punto de partida podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué sí es necesario? Que los jóvenes piensen o tengan mentalidad de innovación. Claro, No podemos resolver los problemas de la misma manera que estos fueron creados. claro. Entonces, igual en la industria petrolera, y estamos viendo esta formación porque son dos aspectos fundamentales. Estamos entrando en una transformación digital. Para ello los jóvenes son pieza fundamental, pero para ello también es necesario la experiencia de los Claro. profesionales. Y esto es lo que estamos tratando de fomentar con estos grupos de profesionales de Venezuela, Sí. que nos reunimos. De hecho, hay espacios, por ejemplo, en el Día del Ingeniero se traen las experiencias de ingenieros de afuera, y Ujú, la idea es que eso se transfiera, esos retos que en claro. algún momento se asumieron, los entiendan y por supuesto se preparen los jóvenes para asumirlos y construir esa industria petrolera que Venezuela tanto necesita. Ojalá así sea. Seudi, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
Muchísimas gracias, Román, por la invitación. Muy, muy agradecido. Seudi Galván es ingeniero de petróleo egresada de la Universidad del Zulia, profesora con especialización en gerencia de proyectos, consultora en el desarrollo de aplicaciones computacionales para nuevas tecnologías de producción y cofundadora de Women in Energy Venezuela. Como les decía, un currículum muy antipáticamente resumido para poder optimizar el